siempre te alaba, cuya fuerza está en ti. En Dios está su corazón. Amén. Benditos los que moran en ti, por siempre te alaban, cuya fuerza está en ti. En Dios está su corazón. Benditos, benditos los que moran en ti, por siempre te alaban, cuya fuerza está en ti. En Dios está su corazón. Iremos de poder en poder, hasta el fin su rostro ver. Escúchanos, oh Dios poderoso. Bendice hoy nuestra tierra al adorar. Aleluya. Escúchanos, oh Dios poderoso. Vamos a decir una vez más: benditos los que moran en ti, por siempre te alaban, cuya fuerza está en ti. En Dios está su corazón. Benditos, benditos los que moran en ti, por siempre te alaban, cuya fuerza está en ti. En Dios está su corazón. Iremos de poder en poder, hasta el fin su rostro ver. Escúchanos, oh Dios poderoso. Bendice hoy nuestra tierra al adorar. Escúchanos, oh Dios poderoso. Bendice hoy nuestra tierra al adorar. Vamos a decir: porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Una vez más, levante su voz: porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Más fuerte, dígalo fuerte. Oh, porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Escúchanos, oh Dios poderoso. Bendice
hoy nuestra tierra en adorar. Señor, bendice Dios, bendice a tu pueblo. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Una vez más, porque tú eres, porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Una vez más, porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, Dios. Porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo, aleluya. Vamos a decir con humildad, con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Amén. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Aleluya. Una vez más, vamos a decir con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más
mi amor. César, te amo. Te amo a ti. No más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Yo te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Yo te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Aplaudimos tu bondad, aplaudimos tu fidelidad, Señor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de. Vamos, iglesia, levanta tu voz, dilo. Te amo a ti. Aleluya. Más que decir. Amén. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Por ti. Señor, que nuestra vida sea la prueba de nuestro amor. El Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas. Es para mí un gozo estar de nuevo con ustedes, recordándoles que tenemos cultos presenciales. Estamos en vísperas de Semana Santa y quisiera que estuvieran pendientes de las actividades que tendremos en esto. Básicamente el culto de resurrección, tendremos un culto matutino y alguna actividad hacia el exterior de la iglesia para poder tener comunión unos con otros. Amén. Ahí en Face estamos publicando todos estos eventos. Bien, yo quiero hablarles en esta ocasión de la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén. El enfoque es las profecías, son las profecías que se cumplen en cada momento. Cuando Jesucristo vino, su ministerio público, vemos una sucesión de profecías que se estuvieron cumpliendo. Él estuvo en todo momento ceñido al cumplimiento de profecías, de lo que encontramos en el Antiguo Testamento, desde su nacimiento hasta su ascensión con el Señor y posterior.
Entonces voy a hablar de las profecías cumplidas, ¿sí?, en la entrada triunfal. Jerusalén, en el tiempo de que el Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal, hacia el año 33 después de Cristo, hay quienes ajustan esta fecha, que es 33 después de Cristo, el tiempo de la crucifixión del Señor. Hay otros que afirman que es un poco después o un poco antes. Hay discrepancias inclusive en cuanto al año exacto de la crucifixión de Jesucristo. Por ese tiempo Jerusalén tendría una población estimada entre unos 600,000 habitantes a 1,100,000, casi el doble. Esta estimación se hizo hacia el año 66 o al 73 después de Cristo, de acuerdo al historiador romano Tácito. La primera estimación de 600,000. La segunda estimación, de acuerdo a Flavio Josefo, un historiador judío, que eran 1,100,000. Estas discrepancias de casi el doble que estima Flavio Josefo tiene su sentido, tiene una razón que es histórica, ¿sí? Bien, la población de Jerusalén tenía un ciclo, crecía y menguaba de acuerdo a las festividades que convocaba el pueblo de Israel, que convocaba de acuerdo al cumplimiento de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesucristo, en una ocasión los discípulos se muestran admirados por las piedras, por la grandeza del templo. Eran una estructura, si ustedes la están viendo aquí de fondo, era una estructura notoria, ¿sí? Este templo había sido más que reconstruido, había sido construido de nuevo en su totalidad, siguiendo lineamientos de lo que tenemos cuando se construyó el primer templo, en el tiempo de Salomón. Solamente que este templo se construyó en medio de una gran explanada, de una gran ciudadela, muy grande. Su construcción la construcción se inició hacia el año 19 antes de Cristo por Herodes el Grande. Herodes, su nombre Herodes significa héroe, ¿sí? Entonces Herodes el Grande, para tener el favor y el apoyo nacional de Israel, emprendió esta gran obra hacia el año 27 antes de Cristo. Esto es muy importante. El 19, año 19 antes de Cristo, ¿sí? Y más que una reconstrucción, fue una construcción total que la inició Herodes hacia el año 19 antes de Cristo. Se terminó en el año 27 después de Cristo. La mayoría de historiadores coinciden en que Jesucristo inició su ministerio en el año 30, o sea, algo así como 3 años después de que el templo había sido concluido, solamente 3 años. Se escandalizaron cuando le oyeron a Jesús decir que podían destruir el templo.
pero Él en 3 días lo reedificaría. Y después se acordaron en su resurrección que Él hablaba de su resurrección, de el templo que es la iglesia, el verdadero, ¿sí? Esta gran explanada, como se alcanza a notar en el fondo, tenía dimensiones de aproximadamente 500 metros de largo, casi 5 cuadras de largo por 300 metros de ancho, casi 3 cuadras. Era una ciudadela muy grande, es una explanada muy grande con sus murallas y sus puertas, muy amplio, y en medio de eso estaría lo que es propiamente el templo. Entonces, cuando se refiere uno a este templo, el templo que vieron los discípulos, se dice, los historiadores lo llaman el segundo templo, porque fue construido propiamente de cero, que más propiamente debería de ser el tercer templo. El templo de Salomón fue reconstruido sobre sus cimientos cuando regresan de la cautividad, recuerden. Entonces, sí sería sería prácticamente el tercer templo, más que el segundo templo. Pero muchos lo conocían por el templo de Herodes, porque Herodes había sido el patrocinador, el impulsor de esta gran obra. Cuando el Señor Jesucristo anduvo en su ministerio, el templo estaba terminado, estaba en funciones desde 3 años antes. Muy grande, enorme, era motivo de grande admiración, ¿sí? El otro elemento que tenemos que ver cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén era lo que eran las fiestas que Israel tenía que guardar de acuerdo a la ley. Las fiestas que guardaba Israel, en resumen, pueden ser las siguientes. Yo estoy omitiendo una festividad que tenían, que era la celebración de Purim, la fiesta del Purim, que tenía que ver con la liberación del pueblo judío en Susa, estando en cautividad en el tiempo de Esther. Y tenían una celebración más, que es la de Hanukkah, que tenía que ver con el triunfo de la dinastía de los Macabeos. Sí. Entonces, esas fiestas están fuera de este resumen, lo que voy a mostrar como básicas, que son las escriturales, podemos decir. Las superfiestas, está una gran festividad que se celebraba cada 7º año. Le he puesto el título de superfiesta, o el calificativo de superfiesta, porque es una fiesta de otra índole, que las fiestas las potencia, las lleva a otro nivel mucho más alto. Todas las fiestas que tenían se van a otro nivel muy alto. El año sabático, que se celebraba cada 7º año, había una serie de disposiciones para celebrar el año sabático, y era entre ellos que la tierra descansaba, o sea, no se debería de sembrar, no se debería de labrar, se dejaba reposar la tierra. Y aunado con esto, los contratos se revisaban, y algunos se concluían, ¿no? La esclavitud y muchas cosas más eran
la servidumbre, los contratos de servidumbre eran relacionados con el tiempo de esta festividad, el año sabático. Entonces, cuando era un año sabático, era una especie de unas vacaciones nacionales por un año, limitadas desde luego. Sí tenían que hacer tareas, sí tenían que hacer trabajos, pero la tierra no se cultivaba. Era de gran gozo porque prescribían muchos contratos de servidumbre o de renta de tierras, etcétera. Entonces, el año sabático, dado esta holgura que disfrutaba el pueblo de este tiempo de relajamiento del trabajo en el campo especialmente, Jerusalén cada 7 años tenía ese ciclo donde se la población. Por eso las estimaciones de Tácito de 600,000 habitantes en Jerusalén, si el censo o la estimación se hacía en un año sabático, la población se podía no solamente duplicar, sino hasta cuadriplicar en Jerusalén, ¿sí? Tenían toda una tradición de recibir a los visitantes y ser anfitriones en esa fiesta, ¿sí? El año sabático se celebraba cada 7º año y la tierra descansaba, la gente vivía más relajada, como en unas vacaciones especiales, ¿no?, de un año. La otra gran superfiesta era el año de jubileo. Esta se celebraba cada 50 años. Se tendrían que contabilizar para el jubileo 7 sabáticos y el siguiente sería jubileo. O sea, si tenemos que el año sabático se contabilizaban 6 años y el 7º era sabático, entonces tenemos 7 por 7, 49 años y el siguiente era declarado jubileo. Entonces tendríamos un año sabático, inmediatamente después un año de jubileo. Todo esto hacía que Jerusalén como ciudad, su población crecía cada 7 años y sobrecrecía cada 50 años si coincidía con el año del jubileo. De hecho, cada generación aspiraba a estar en Jerusalén una vez en su vida. Era la aspiración, la grande aspiración. Digamos que si un joven de 20 años tenía la dicha de estar en Jerusalén, de venir tal vez desde Roma, tal vez de algún lugar en Etiopía o en Egipto o en Babilonia, en Irak, en todas esas partes, en Grecia, en las provincias romanas, de 20 años a un jubileo, el otro tocaría 50 años, sería un anciano de 70 años y tal vez podía aspirar todavía a hacer ese viaje y estar en Jerusalén. Cada generación aspiraba a estar una vez en su vida en un jubileo. Si era jubileo, entonces la población se cuadriplicaba o hasta más, se quintuplicaba. Por eso la estimación de Flavio Josefo era de que había arriba de 1 millón de pobladores hacia el año 70, cuando él fue testigo de este evento. Bien, estas eran las superfiestas. Ahora las fiestas anuales estaban agrupadas en tres festividades, que cada fiesta en sí aglutinaba una serie de más fiestas alrededor de ella. Tenemos nosotros la fiesta de la Pascua en primer lugar,
La fiesta de la Pascua se marcaba desde el primer día del mes, que era el mes de Abib, primer mes del año para el pueblo de Israel. Se le llamaba también la fiesta de los ácimos o la fiesta de los panes sin levadura, porque era un periodo de 2 semanas donde tenían que prescindir totalmente, o sea, prohibido consumir levadura en el pueblo de Israel, o sea, cualquier cosa que estuviera leudada. Por eso se llamaba la fiesta de los ácimos, donde ácimos no significa otra cosa más que panes sin levadura. Iniciaba el primer día del primer mes, Abib, como ellos, sus calendarios estaban marcados por las fases lunares, cuando la luna era nueva, se le llama, estaba totalmente oscurecida. Un grupo autorizado observaba atentamente la fase lunar y decidía que la luna justamente había llenado. Entonces, al llenar la luna, empezaba esta festividad. Era el primer día. Permanecían haciendo una serie de rituales, no consumir cosas leudadas y además tener un tiempo de gran meditación, de reflexión interna. La otra festividad era una festividad más corta, era la fiesta de Pentecostés, él le llamaba la fiesta de las primicias. Llevaban, las primeras cosechas, las primeras gavillas se presentaban delante de Dios del trigo, y se le llama Pentecostés. El término Pentecostés es un término que lo tenemos desde la Septuaginta, o sea, cuando se hizo la traducción al griego de lo que es el Antiguo Testamento. El término griego de Pentecostés significa el 50º día. Viene de penta. Se contaban básicamente 7 semanas. Y el siguiente día sería esa festividad que sería la fiesta de las primicias, llamada posteriormente de Pentecostés en griego, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la fiesta de las primicias llevaban gavillas delante de Dios. Era una fiesta muy solemne, de llevar los primeros frutos al Señor, pero era muy reducida. Después de esta venía otra festividad que era la fiesta de los tabernáculos. Se le llamaba también la fiesta de las cosechas o la fiesta de los meses. Se contabilizaban a partir de la Pascua, se contaban 7 meses, y en el 7º mes se hacía la fiesta de los tabernáculos, que también aglutinaba una serie de festividades, que empezaba con la fiesta de las pesas, un gran sacrificio, un sacrificio solemne, el día de la expiación, y luego un jolgorio, una alegría de salirse de la ciudad y morar en chozas hechas de ramas, en las eras, en el campo. Y esta era la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Entonces tenemos 2 grandes super fiestas y 3 fiestas con fiestas alrededor de ellos, ¿sí? La Pascua en sí, que es lo que nosotros hemos dado en llamar la Semana Santa,
esta festividad alrededor de la Pascua daba inicio el 1 de Abib, o sea, era luna nueva. 2 semanas seguían de meditación y también de sacrificios, evitar alimentos con levadura. Por fin, la luna nueva se convertía en luna llena. Eso significaba que estaba a mitad del mes, o sea, justamente el día 14. Entonces ahí se celebraba propiamente lo que es la Pascua. Se sacrificaba el cordero pascual y era inicio de una serie de actividades. El cordero pascual se debería de comer asado, acompañado de panes sin levadura y de como una especie de salsa o dip de hierbas amargas. Toda la celebración estaba orientada a recordar cuando salieron de Egipto. Toda la celebración estaba orientada, así como al pasado de recordar cuando salieron de Egipto, hacia el futuro de la venida del Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Cuando Jesús va a celebrar la Pascua a Jerusalén, Él se detiene en una aldea llamada Betfagé. En Betfagé es su punto de partida. De ahí es como un general que se detiene para ver el campo de batalla que está por delante. Betfagé literalmente se traduce como casa de higos. Y de ahí está el monte de los olivos. Y ahí es Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Estos fueron los lugares de partida, el punto de donde empezó Jesús a marchar sobre Jerusalén. De ahí empezó. La higuera y el olivo son 2 símbolos nacionales de Israel por excelencia. Le voy a leer Miqueas 4:4. Miqueas 4:4 dice, lo tengo: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Son 3 elementos: la higuera, la vid y el olivo. ¿Sí? Aleluya. El olivo es unción, la vid es gozo, alegría, y la higuera es alimento. Aleluya. Lugares por excelencia muy simbólicos, y de ahí sale Jesucristo, marcha como un rey victorioso sobre Israel. Jesucristo hizo su entrada triunfal, de acuerdo a lo que tenemos en Mateo 21, verso 4, dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Es muy importante que el Señor Jesucristo se ajustó en todo momento a un cumplimiento de la palabra de Dios. Siguió el guión que el Padre le había trazado de siglos, muchos siglos antes. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene sobre ti, viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, de yugo, dice otra versión. Aleluya. Tu rey viene a ti, manso. Aleluya.
Zacarías 9:9, esta escritura está citando a Mateo, está citando a Zacarías, lo vemos nosotros 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aleluya. Tu rey viene a ti manso. Zacarías dice además, justo y salvador. Viene sobre un pollino, sobre un burrito. Aleluya. El pueblo de Israel esperaba a un rey guerrero, era su expectativa, pero a quien vieron entrar a Jerusalén fue a un rey de paz. Aleluya. Jesucristo es rey de paz. El caballo era considerado un emblema de guerra, pero el asno en su lugar era considerado un emblema de paz y de trabajo. Cuando el Señor Jesucristo montó en ese asno, de ninguna manera era una señal de debilidad, era una señal, aleluya, de mansedumbre, de tranquilidad, de paz, de tiempos de paz. Aleluya. Era una manera de restaurar lo que se ha perdido, lo que se ha ido a la ruina, que es la paz. Jesucristo no entró a Jerusalén como un rey violento, como un rey enérgico con la espada. Entró como un rey de paz, como un rey de trabajo. Aleluya. Manso. No venía a pelear, venía a traer paz. Luego encontramos ahí, empezaron a aclamar. El verso 9 dice: y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Empezaron a aclamar a Jesucristo. Él no entró en un caballo de guerra, entró en un asno de paz. Aleluya. Y empezaron a quitarse sus mantos y a ponerlos delante de él, a traer ramas y ponerlas y a ondearlas delante de él. O sea, palmas al paso del Señor, de un rey vencedor. Aleluya. ¿Cuánto necesitamos un rey de paz? ¿Cuánto necesitamos que Jesucristo entre, como lo hizo su entrada en Jerusalén, en nuestros corazones de manera personal, de manera individualizada? ¿Cuánto necesitamos que entre nuestras ciudades, en nuestra ciudad? Aleluya. ¿Cuánto necesitamos que entre en nuestro país, azotado por la violencia, por hombres delincuentes que no tienen en cuenta a Dios? Aleluya. ¿Cuánto necesitamos recibir a este Señor Jesucristo? Aleluya. Y clamar nosotros: Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana es una expresión de gran adoración. Se puede traducir como: oh, sálvanos, Señor, sálvanos.
O bien se traduce como: te suplicamos, haznos libres. Hosana, sálvanos, Señor, sálvanos, sálvanos ya. Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos que el Señor Jesucristo entre en mi vida, en tu vida, a rescatarnos de esa violencia. Aleluya, haznos libres. Gloria a Dios. Empezaron a clamar. Verso 10: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta ahí todo parece que lo tienen como un profeta nada más. Luego Jesucristo, al entrar a Jerusalén, se dirige directamente al templo. Va al templo, es su casa. Jesucristo va directo al templo, a su casa. Lo que encuentra ahí lo hace enojar. Llegó manso en un pollino, pero lo que está viendo en el templo le indigna. Hace que la ira llegue sobre él y empezó a echar fuera a los que estaban haciendo negocio en la casa de Dios, los que cambiaban monedas, los que iban al templo tenían que depositar su ofrenda en su moneda, pero no podían dar cualquier moneda. Había monedas pues que eran consideradas impropias, o sea, que podían contaminar el templo. Entonces tenían que ser cambiadas en monedas santas. Y era un negocio, hacer eso era un negocio. O comprar las palomas para el sacrificio, los corderos para el sacrificio, bueyes para el sacrificio. Todo eso se podía vender. Lo enojó. Lo que debería ser un lugar de encuentro con Dios, de una atmósfera altamente espiritual, resulta ser que más bien en un mercado de negocio que un templo de adoración. Eso indignó fuertemente al Señor. Aleluya. Es un azote, un látigo, y empezó a echarlos fuera. En la Biblia al día, Juan 2:15 al 16 dice: sin vacilar preparó un látigo con algunas cuerdas que encontró y los echó fuera junto con sus ovejas y bueyes. Luego tiró al suelo las monedas de los cambistas, volcó las mesas, dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí ahora mismo, no conviertan la casa de mi padre en mercado. Aleluya. Siempre encontraremos quienes vean oportunidad de negocio en la casa de Dios, en el reino de Dios. Aleluya. Pero el Señor, que vino manso en un pollino, se indigna y procede con energía, y debe de procederse con energía. La casa del Señor no es mercado. Mi casa, casa de oración será llamada, dijo el Señor Jesucristo. Isaías 56:7. Ellos, los discípulos, se acordaron. Dice: yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Pero había que limpiar todo ese cochinero. Aleluya. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aleluya. No hay otro propósito para la casa de Dios que ser casa de oración. Casa de oración para todos los pueblos. Jeremías 7:11 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también
Yo lo veo, dice Jehová. Mi casa no será llamada casa de ladrones, mercado. Aleluya. El Señor Jesucristo sigue al pie de la letra cumpliendo las profecías que se dijeron sobre la casa de Dios. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos. ¿Qué es lo que están haciendo con la casa de Dios? Aleluya. Hermano, hermana, han pasado muchos siglos, 20 o más, ya siglos de entonces. Y hay quienes siguen haciendo de la casa de Dios una cueva de ladrones, pretexto para lucrar. Aleluya. El celo de la casa del Señor transformó a Jesucristo de ese rey manso sobre un pollino en un hombre enérgico, violento. Aleluya. Segundo de Crónicas 7:15 dice: pues ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Aleluya. Esta es la entrada triunfal, es la restauración de la esencia de la casa de Dios. Yo entiendo que nosotros no tenemos el templo de Jerusalén aquí en La Paz, pero cuando nosotros tenemos nuestras asambleas, nos constituimos en la casa de Dios. Aleluya. Y Dios quiere restaurar a esa casa toda su santidad, el propósito para lo que fue creado. Oración, casa de oración. Aleluya. Verso 15, Mateo 21:15 dice: cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Aleluya. Se indignaron, estaban adorando a Dios. Aleluya. La entrada triunfal de Jesucristo, el que Él venga a su casa, debe ser motivo para que nosotros le adoremos como estos niños. Aleluya. Los muchachos aclamando en el templo. El Señor Jesucristo responde. Hubo unas críticas fuertes. Aleluya. Se indignaron. Aleluya. Los principales sacerdotes, los escribas, indignados porque estaban adorando al Señor Jesucristo, los muchachos. Aleluya. Mateo 21:16 dice: y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste? De nuevo, otra vez, Jesucristo sigue cumpliendo al pie de la letra las profecías, las escrituras. Sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Hermano, hermana, ¿quiénes empezaron a adorar al Señor? Los muchachos. Aleluya, los muchachos. Cuando le responde el Señor Jesucristo a esos escribas y fariseos indignados que están adorando al Señor, les dice: ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman. Es triste que tal vez nos indignemos nosotros como los sacerdotes, o no lleguemos a ese nivel de indignarnos porque están alabando al Señor Jesucristo, pero bloqueamos nuestra mente
Creemos indigno. Creemos que es cosa de niños alabar al Señor como lo hicieron los muchachos, estos niños. Aleluya. Quiero volver a ser niño y alabar al Señor con plena libertad. Por un momento, dejar que mi mente se supedite a mis deseos, al impulso que el Espíritu Santo crea en mí de adorar al Señor. Aleluya. Los niños no se ponen a pensar cómo se van a ver o esto, qué van a decir los demás. Lo hacen. Aleluya. Salmo 8:2 es la escritura que está citando el Señor Jesucristo. Dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Aleluya. Estos niños adoraron. Lo que nosotros encontramos en Mateo 21:16, que dice: perfeccionaste la alabanza. En Salmo, que lo acabamos de leer ahorita, dice: fundaste la fortaleza. Alabanza y fortaleza son términos que el Señor Jesucristo los asoció en uno. Aleluya. En la alabanza está, hermano, hermana, la fortaleza de una congregación. Las iglesias, las congregaciones que alaban están construyendo una gran fortaleza. Aleluya. Es la gran fortaleza. Es un hecho digno de notar que estos niños exclamaran Hosana, no simplemente imitando una voz infantil entre la multitud, pero en atención a aquello que se les había enseñado a hacer. El punto que el texto ilustra es la costumbre del entrenamiento temprano de los niños Dios en la alabanza a Dios. No fue algo desorganizado. Los niños empezaron a alabar al Señor, a exclamar Hosana. ¿Saben por qué? Porque eran un coro entrenado para hacerlo. Aleluya. Esto nos hace reflexionar de lo que enseñamos en las iglesias. Estos niños estaban entrenados plenamente para adorar al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Siguiendo el capítulo 21 de Mateo, solamente comentar dos parábolas que están ahí. De la Biblia al día leo Mateo 21, verso 28 al 30. ¿Sí? El verso 21 al 30. ¿Sí? El verso 28, perdón. Verso 28. Es la parábola de dos muchachos, de dos hijos. ¿Qué os parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy al viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Ay, aleluya. Hay veces que leo esto y me veo como en un espejo, ¿no? Con estos muchachos, con su padre. Sigue la lectura. Después el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, Señor, pero no fue. Estos dos chicos fueron requeridos por su padre. Primero dijo: no voy. Pero luego después recapacitó y sí fue, se fue a trabajar. Luego viene la pregunta: ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Eran los principales sacerdotes, los escribas,
los eruditos, los que estaban contestando. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: os aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de vosotros hacia el reino de Dios. Uy, ellos debieron de haber entendido el mensaje. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Es decirle sí, Señor. Es gritar y exclamar: sí, yo lo hago, sí, esto, sí, aquello, envíame, y no hacer nada. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? En 1 Samuel 15:22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué le has contestado al Señor cuando te ha pedido algo? Sí, Señor, voy a hacerlo. Pero no lo haces. O le dices: Señor, sí, voy. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Obedecer, obedecer, obedecer. Aleluya. Viene otra parábola, verso 33, la de los labradores malvados. Mateo 21, 33 al 46 es la lectura. Oído otra parábola: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y se fue lejos. Y sigue la lectura, ¿sí? La arrendó, pero al tiempo el Señor, el dueño de la viña, manda a pedir los frutos, los beneficios. Manda a unos siervos, y los que tenían la viña en arrendamiento los golpean, manda a otros, los matan, manda a su hijo y lo matan. Aleluya. Eso es lo que leemos en este verso. Sí. Finalmente, el verso 37, finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando viniere pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Pregunta. ¿Qué tendrá que hacer? Los eruditos le contestan. Verso 41, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. De nuevo, el Señor Jesucristo los remite a las profecías, a las escrituras. Verso 42, Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está leyéndoles Salmo 118. Aleluya, le está citando. El verso 43. Leemos: por tanto digo que el reino de Dios es quitado de vosotros, y será dado a una nación que produzca los frutos de él. En la versión Reina Valera 60 dice: y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí por la palabra gente, en la Reina Valera Gómez, que es la que he puesto aquí, dice: será dado a una nación que produzca los frutos de él. Aleluya.
Gloria a Dios. Lo que estamos leyendo, hermanos, es algo maravilloso. Jesús anunció la inclusión de nosotros, el pueblo gentil. Aleluya. Te ha confiado su viña. Que a mí, de la nación, de naciones gentiles, el Señor me ha confiado su viña, su obra, su trabajo. Tú ahora eres responsable de la viña del Señor. Aleluya. Dice la Escritura, ustedes que no eran pueblo, ahora son llamados pueblo. Aleluya. El Señor ha hecho esto. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Desecharon a Jesucristo, pero el Señor nos nombró a ti y a mí, gentes, naciones, para trabajar en su viña. Gloria a Dios. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por la gracia que a ti y a mí nos ha concedido. Vaya que esta es una semana mayor. Aleluya. De grande bendición, de grandes revelaciones. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga. Amén.